Bueno, continuando un poquito con lo que estuvimos hablando hasta la clase pasada, estamos comentando todavía dentro de la parte de generalidades celulares un poco acerca de un tema que vamos a dar en cualquier momento, el siguiente tema a dar en la carpeta tema por tema, que es transporte, ¿sí? La idea es tratar de nivelarlos lo más posible con lo que aprendió el otro grupo, como para que cuando repasemos, nos centremos en las cosas más importantes de lo que fuimos dando hasta el momento, repasándolo y avanzar sobre otras partes que todavía ninguno de los dos grupos haya visto. Toda la parte del transporte pasivo es lo que tenemos que enfocar principalmente, ¿sí? El transporte activo, los chicos del otro grupo dieron un poquito de la parte de los transportes acoplados, pero eso lo vamos a tener que repetir y repasar en algunos lugares en particular, porque cuando se estudian los transportes acoplados, por ejemplo, tiene que ver con la absorción de nutrientes, eh, también la formación de ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Y también otra cosa importante que es la relajación muscular. En esas cosas se tienen que ver algunos transportadores que van a ser de este tipo, permeasas activas o transportes acoplados, ¿sí? Lo que estuvimos hablando hasta la clase pasada era acerca de, estamos en esta parte del cuadro, diferenciamos todo lo que sea, primero el transporte pasivo del activo, lo que hicimos fue compararlo. Después nos metimos en la parte del transporte pasivo y lo dividimos en difusión simple y difusión facilitada. Hablamos de las diferencias que existen entre una difusión simple y una facilitada. Les comenté ejemplos de sustancias que se mueven por difusión simple y por facilitada. Eso es importantísimo que lo sepan, ¿sí? Básicamente todo lo que sea pequeño liposoluble y sin carga, va a atravesar directamente entre los fosfolípidos, atravesando lo que es la bicapa lipídica directamente, sin ayuda de proteínas, ¿sí? Mientras que las moléculas que sean de mayor tamaño, sean hidrofílicas o tengan carga eléctrica, van a ser rechazadas al paso a través de la bicapa, ya que las colas de los fosfolípidos son tremendamente hidrofóbicas y repelen justamente a las sustancias que sean hidrofílicas con carga eléctrica, ¿sí? Entonces, el centro de la bicapa es impermeable a a la mayoría, dijimos, de las moléculas polares. Hay algunas moléculas polares que pueden llegar a pasar de todas maneras, como las moléculas de agua, ¿sí? Que debido a su pequeño tamaño, les dije que pasan desapercibidas un poco entre las colas de los fosfolípidos, pero el centro de la bicapa es impermeable a la mayoría de las moléculas polares. ¿Qué otra cosa hicimos hasta el momento? Bueno, centrándonos en la parte de la difusión facilitada, sabemos que tenemos dentro de esta clasificación los canales iónicos o proteínas canal y las permeasas o proteínas transportadoras, ¿sí? Permeasas o proteínas transportadoras. Siempre que ustedes abren una subclasificación, hay que recordar a qué subclasificación corresponden. Siempre. O sea que si voy a hablar de un canal iónico o de una permeasa, siempre tengo que empezar sabiendo que estamos hablando de una difusión facilitada y antes que difusión facilitada estamos hablando de un transporte pasivo. O sea que si quiero hablar de características de un canal iónico o una permeasa, empiezo desde transporte pasivo, sus características, agrego las características de una difusión facilitada, sobre todo las características de la sustancia a transportar y la necesidad del uso de proteína. Y ahí me pongo a ver qué otras similitudes o diferencias presenten los canales iónicos y las permeasas. ¿Sí? Le había dicho que básicamente los canales iónicos y permeasas compartían cuatro características que son las que estamos hablando: especificidad, saturabilidad,
bidireccionalidad y regulabilidad, les dije que una diferencia es que los canales iónicos transportan únicamente iones, ¿sí? Y que trabajan por un mecanismo de compuerta. Y hay otra diferencia que era muy importante que yo le había dicho que había que recordar. ¿Cuál era? ¿Cuál es la otra característica? Bueno, pues, eh, a ver, ¿qué otra cosa teníamos que saber de los canales de diferente a las permeanzas? Che, Cris, se me cortó el wifi. ¿Qué dijiste, perdón? Estábamos hablando de las diferencias entre un canal iónico y una permeasa. Y les dije que el canal iónico transportaba solamente iones, transportan solamente iones, y que trabajaban por el mecanismo de compuerta. Había otra diferencia más de los canales iónicos respecto a las permeasas. Estoy preguntando cuál es esa otra diferencia. Puede ser que uno tenga mecanismo de compuerta y el otro cambio conformacional. Claro, viste que recién dijimos justamente el canal iónico transporta iones, trabaja por mecanismo compuerta, ahí ya dijimos su forma de trabajo, pero hay una tercera característica del canal iónico que es lo que me escribieron ahí recién. ¿Cuál se adhiere la sustancia a transportar a la proteína? ¿En el canal iónico se adhiere o en la permeasa? En las En la permeasas. enfermedad. Eso. Entonces, las principales diferencias, esto tienen que saber bien, chicos, así que presten atención. Las principales diferencias entre un canal iónico y una permeasa es que los canales iónicos solamente transportan iones, mientras que las permeasas pueden transportar además otro tipo de moléculas, otro tipo de sustancias, ¿sí? Por eso este es canal iónico, solamente sustancia con carga va a trasladar a un canal iónico. Trabaja por un mecanismo de compuerta, la permeasa por un cambio conformacional. Y la tercera diferencia más de las importantes viene dada por si la sustancia que quiero transportar se tiene que unir a la proteína para trasladarse hacia el otro lado o no. En el canal iónico, que trabajaba por mecanismo de compuerta, la compuerta se abría o se cerraba simplemente. Y la sustancia no se adhiere. El sustrato a transportar, el sustrato a transportar no se adhiere a la proteína que la transporta. En el canal iónico, la sustancia a transportar no se adhiere al canal iónico. En la permeasa, la sustancia se tiene que adherir necesariamente a la proteína que la va a trasladar. ¿Vamos hasta acá? Recontra importante esas diferencias, ¿sí? Y la clase pasada estábamos hablando de estas cuatro características, ¿sí? Hablamos de la selectividad, que cada transportador transporta un determinado tipo de sustancia y no otras, ¿sí? O sea que si el canal es de determinada sustancia, el canal es de sustancia X, solamente transporta X. Si el canal es de sustancia D, solamente va a transportar sustancia D. ¿Sí? Es muy específica o selectiva a la hora de transportar la sustancia cada una de esas proteínas. ¿Sí? Bien. ¿A qué hacíamos referencia con la saturabilidad? A la velocidad en la que trabajan. Bien, pero
cuando decíamos que se saturaba. Se decía Cuando que se llega a saturaba su cuando... velocidad máxima y no puede ser superada. Bien, entonces, por lo que vos me decís, Lourdes, ¿la velocidad de un transportador se puede estimular? Sí, 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 se puede. ¿Se puede promover a que una proteína trabaje más rápido transportando cosas? sí. Sí, sí. Sí, ¿de qué va a depender? De la cantidad de sustancia que tenga que transportar. Claro, de los gradientes de las sustancias y entre ellos el gradiente de concentración principalmente. Cuanto mayor diferencia haya entre un espacio y otro, escuchen esto, ¿eh? ¿Verdadero o falso? A mayor diferencia en concentraciones de un espacio y otro, mayor velocidad del pasaje. Verdadero. Verdadero. Es verdadero, ¿sí? Es verdadero. Perfecto. Entonces, vos le podés ir aumentando la velocidad a un transportador, pero hasta un cierto punto, yo les dije. Va a llegar un punto en que vos le subiste tanto la velocidad al transportador que por más que sigas tratando de seguirle aumentando la velocidad, va a llegar un punto en particular en que el transportador ya no va a poder seguir subiendo su velocidad. Y en ese punto, cuando alcanzó su máximo de velocidad, es donde la velocidad se mantiene fija. Venía subiendo, subiendo, subiendo la velocidad y de repente se hace constante. Ojo porque todo esto puede estar hasta incluso, le pueden dar un gráfico en biología, cosa que nunca se ha hecho. Yo le haría pensar de esa forma. Le muestro un gráfico y le digo, el siguiente gráfico hace referencia a las modificaciones a través del tiempo en la velocidad de una proteína. Esto corresponde a opción A, especificidad, opción B, saturabilidad, opción C, bidireccionalidad. Y les puedo asegurar que la mayoría erra eso, si no lo sabe analizar. La velocidad de un transportador puede ir en aumento, 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 aumento a través del tiempo si vos le vas aumentando las diferencias en gradiente entre un lado y el otro. Puede ir aumentando, aumentando la velocidad, aumentando y llega a un punto en que se mantiene fijo, se mantiene constante y permanece constante, no se modifica más. En ese momento que se alcanzó la máxima velocidad, donde todos los sectores de unión a la sustancia están ocupados, es donde decimos que el transportador se saturó. A todos les quedó bien en claro eso, ¿no? Sí, Cris. Bien, Sí, Sí, sí. bien, bien, bien. Entonces lo que tenemos que pasar a hablar ahora, una de las cosas más importantes de todo esto, ¿sí? Lo de saturabilidad se suele tomar, lo de saturabilidad se suele tomar, y ahora esto que viene acá también es muy importante. Sea un canal iónico o sea una permeasa, una trabajando por mecanismo de compuerta y la otra por cambio conformacional, las proteínas tienen que recibir un determinado estímulo para poder trabajar. Las proteínas, repito, sea un canal iónico o sea una permeasa, para poder hacer su mecanismo de trabajo, o sea, para que un canal iónico haga su mecanismo de compuerta o para que la permeasa haga su cambio conformacional, vos vas a necesitar un estímulo que llegue a la proteína. La proteína trabaja en base a estímulos que percibe. No es que ella dice, bueno, me abro, bueno, me cierro. No. Para que ocurra todo eso, tiene que haber un determinado estímulo. Las proteínas de transporte de la difusión facilitada tienen que recibir un determinado estímulo para trabajar. Por eso decimos que son regulables, ¿sí? Porque su mecanismo de trabajo depende de la llegada de un determinado estímulo. ¿Cómo se lo muestra ahí? Y acá les dice, se requiere un estímulo determinado para que trabajen. Bueno, ¿cuál es nuestra tarea?
¿Cuál es nuestra tarea? Conocer esto. Conocer cuál es el estímulo para un canal iónico y cuál es el estímulo para una permeasa. Eso es lo que tenemos que aprender en este punto. Esta es la parte más importante de la clase, ¿eh? Esta es la parte más importante de toda la clase. Si volvemos a nuestro cuadro de transporte, los canales iónicos o proteínas canal, pueden ser regulados mediante tres formas. Ustedes van a estudiar sobre todo dos, porque la tercera por ahí se suele nombrar, pero la facultad incluso no se detiene en eso, porque de hecho todavía se está estudiando cómo realmente funcionan, o sea, no hay una verdadera certeza del tercer tipo de canal y su regulación, ¿sí? Pero vamos a conocer los tres tipos de canales que vemos acá: canales regulados por ligando, canales regulados por voltaje y el tercero, por lo menos comentarles, que es el de regulado mecánicamente. Ahí ya me está hablando de que la regulación de cada uno de los tipos de canales va a ser diferente, ¿sí? Va a ser diferente. Bien, a ver. Veamos. A ver dónde podemos... ¿Cómo va a trabajar un canal regulado por ligando? Primero que nada. Les voy a mostrar sobre un power, pero préstenme mucha atención acá porque el power puede llevar en algunas cositas a confusión, así que préstenme atención, por favor. Acá les muestra un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito donde les resalta todas las cosas que tienen a favor principalmente, ¿sí? Ahí faltan más cosas incluso, ¿sí? Todas las características de un transporte, bueno, pasivo dice a favor de gradiente, así que está más o menos incluido, ¿sí? Sin gasto de energía. Utilizan proteínas en ambos casos porque son difusiones facilitadas. Las cuatro características: regulabilidad, bidireccionalidad, saturabilidad y la especificidad, ¿sí? Y acá en azul les muestra dos de las principales diferencias, ¿sí? El mecanismo de trabajo, mecanismo de compuerta en el canal iónico que no se une al sustrato a transportar, ¿sí? Cambio conformacional, va a tener, la proteína se va a unir a la sustancia que tiene que transportarse, ¿sí? Y el tipo de sustancias que transportan los canales iónicos o proteínas canal, únicamente sustancias que tengan carga eléctrica, mientras que la permeasa puede transportar, dependiendo si es pasiva o activa, además de iones, otros tipos de sustancias, ¿sí? Bien, y acá hay otra diferencia, que es cuál es más rápida y cuál es más lenta en comparación a entre ellas dos, digamos, ¿sí? Siempre les digo que imagínense ustedes entrando por una puerta donde ustedes colocan la llave, giran la llave y ya directamente el picaporte deja que abran la puerta, ¿sí? Y en otro ejemplo, piensen en la típica puerta de los garages, que son los garages eléctricos, que lo apretás y se empieza a levantar lentamente la puerta para permitirte entrar el vehículo, ¿sí? ¿Cuál de las dos puertas les parece que tarda más en abrirse? La mecánica. Claro, la puerta del garage, digamos, Ujú. tarda mucho más que la que vos colocás la llave y das la llave y listo. Entonces,
imagínense como que la puerta con la llave sería el canal iónico y la permeasa fuera ese portón corredizo eléctrico del garage, ¿sí? Siempre un canal iónico va a ser más rápido que una permeasa. Aunque ustedes no lo visualicen por ahí, pero el tema de que la permeasa se tenga que unir a la sustancia a transportar retrasa bastante todo el proceso. Porque la proteína en el canal iónico la proteína listo, recibió el estímulo, se abre y listo, la sustancia pasó. Pero en la permeasa, la proteína tiene que esperar que la sustancia venga y se le una. Una vez que se le une, recién hace el cambio conformacional. Ahí está todo el cambio de la puerta del garage. Se modifica la proteína y queda mirando hacia adentro. Y de ahí recién se suelta la sustancia del otro lado de la membrana. Todo ese proceso del cambio conformacional hace que se tarde un poco más. ¿Sí? Hace que se tarde un poco más. Entonces, entre un canal iónico y una permeasa, ¿sí? Entre un canal iónico y una permeasa, los canales iónicos son de mayor velocidad. Los canales iónicos son de mayor velocidad. ¿Vamos hasta acá? Sí, Gris. Bien. Perfecto. Eso es como para definir las principales diferencias entre canal iónico y permeasa, ¿sí? Acá les habla directamente de canales iónicos, ¿sí? Directamente de canales iónicos. Esto ya estamos dando bien profundo, ¿eh? Para la parte de transporte, toda la parte de transporte pasivo ya va a estar dominado para ese momento, ¿sí? Así que presten atención porque cuando veamos en la carpeta tema por tema, transporte, toda la parte de transporte pasivo, ya voy a ir esto era así, esto era así, esto era así. Y vamos a entrar en algunas cositas como explicar la ósmosis, ¿sí? Que todavía no lo explicamos, ¿sí? Pero vamos a ir mucho más rápido. Por eso ya estoy tratando de incorporar todos estos conocimientos básicos de cada parte del tema, pues fíjense que siempre es ir abriendo un cuadro y ir viendo qué pasa acá y qué pasa acá. ¿Qué característica tiene este? ¿Qué característica tiene este? Este se subdivide en tal y tal. Bueno, los dos son de esto, pero ¿qué tiene este que no tiene este? Y así siempre es ir estudiando, ¿sí? Para tratar de entender el dinamismo de todo este proceso de transporte y cómo la célula lo adapta de acuerdo a su necesidad, porque la verdad es que la que termina adaptando todo a su necesidad es la propia célula, ¿sí? Incluso después cuando veamos un poquito más adelante, les voy a comentar, uno ve como algo común que la glucosa, por ejemplo, vaya desde la sangre hacia las células, porque nosotros sabemos que hay que incorporar glucosa al interior de las células para que éstas obtengan energía. Pero en realidad ustedes no saben de que la sangre está tratando de bajar sus concentraciones porque no le parece algo normal. El cuerpo, cuando vos tenés muy alta la concentración de glucosa en la sangre, el cuerpo se trata de deshacer de ese desequilibrio. Aunque ustedes no lo vean por ahí todavía en este momento, un aumento de la glucosa por encima de los valores normales, el cuerpo lo interpreta como que es algo que está mal. Entonces el cuerpo, y esto lo aplican siempre, como les dije a los grupos ayer de medicina, escuchen bien, siempre vos tenés que conocer qué es lo normal, y desde lo normal, si vos te salís de lo normal, te podés ir o para arriba, te podés ir a la miércoles con los valores de glucosa, o podés tener valores de glucosa por debajo de lo normal. Cualquiera de las dos situaciones van a constituir un desequilibrio para la célula. Y les decía a los chicos ayer, ustedes dan el tema en química que se llama equilibrio químico.
El tema de equilibrio químico te da una enseñanza de toda la carrera. Porque toda la carrera, si ustedes meten en su cabeza, y escuchen bien esto, ¿eh? Que el cuerpo es una máquina que siempre está sufriendo desequilibrios. ¿Sí? El cuerpo es una máquina que está sufriendo siempre desequilibrios. Si vos, vamos a suponer que acá está la franja normal, miren, franja normal en este sector, franja normal. Esta es la franja normal. Si vos te salís de la franja normal para arriba o te salís de la franja normal para abajo, ¿sí? Estás saliendo de lo normal. Y esos son desequilibrios. Esos son desequilibrios. Si vos tenés un desequilibrio, eso lo van a ver en el tema también de equilibrio químico, ¿qué se supone que tendrías que tratar de hacer? Cuando vos tenés una situación que te desequilibra en la vida misma, ¿qué tratás vos de hacer? De equilibrar. ¿Eh? De equilibrar. Claro, tratamos de equilibrarnos de nuevo en una situación que nos deje como más cómodos, por decirlo así. ¿Sí? Bueno, el cuerpo constantemente se está desequilibrando, pero él siempre va a buscar formas, va a buscar herramientas para tratar de volver al equilibrio. ¿Sí? Para tratar de volver al equilibrio. La mayoría de las veces el cuerpo lo consigue. Mediante algún mecanismo u otro, la mayoría de las veces el cuerpo logra volver al equilibrio. Por eso les digo que es una máquina bastante perfecta. Pero todo proceso puede llegar a fallar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, vamos a suponer, ¿no? Nos sentamos con Mauri, tomamos unos mates, media luna por todo, ¿sí? Y un plato de fideo. Nada que ver. Mezclada desayuno con almuerzo, todo junto. Bueno, la cuestión es que vamos a suponer que nos comimos algo que tenía demasiada glucosa. Demasiada glucosa. Cuando vos comés toda esa glucosa, esa va hasta el intestino. En el intestino se absorbe. Las células del intestino, los enterocitos, que son las células epiteliales del intestino, absorben esos nutrientes, atentos acá, atentos acá. Y esas células del epitelio intestinal absorben los nutrientes y después ¿a dónde la llevan? ¿Dónde llevan esos nutrientes? A la célula. Claro, ya entró a la célula, pero desde la célula intestinal ¿a dónde va? A la sangre. A la sangre, exactamente. Va a la sangre. Y la sangre se encarga de repartir todos esos nutrientes por todo el cuerpo, con el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, les voy a comentar algo, para que entiendan esto del desequilibrio-equilibrio. Esto es más relacionado con las permeasas, pero igual es para comentarle un poquito esto que le estaba diciendo. Después les explico bien lo de la permeasa, pero no miren todo el dibujo, no le den bola a que acá dice permeasa todavía, pero miren esto. Si yo comí mucha cantidad de hidratos, la cantidad de glucosa en la sangre se va a sobrelevar, ¿sí? Me salí del equilibrio. Si estoy en un momento de post comida, ¿me salí del equilibrio para arriba o me salí del equilibrio para abajo en cantidades de glucosa? Para arriba. Me salí del equilibrio para arriba. Perfecto, perfecto. Cuando queremos hablar de la concentración de algo en la sangre, hablamos de hemia. La terminación tiene que ser hemia.
¿Sí? Ejemplo, el sodio. ¿Alguien sabe qué símbolo químico tiene el sodio? Na. Na. Ajá. Pero nosotros no decimos la sodemia. No hay sodemia, o sea, concentración de sodio en la sangre. Hay, se le suele llamar de una forma especial que es natremia, justamente haciendo referencia al símbolo químico del sodio. ¿Sí? Natremia. O sea que si me hablan de la natremia, me están hablando de la concentración del sodio en la sangre. Si yo les digo glucemia, entonces ¿a qué estaría haciendo referencia? A la ¿Eh? glucosa en sangre. A la concentración de glucosa en la sangre. ¿Sí? Colesterolemia, cantidad de colesterol en la sangre. Y así, alcoholemia, ¿qué te miden cuando están tomando la alcoholemia? Entonces, El alcohol en sangre. el alcohol en sangre. Siempre que termina en emia es para medir la concentración de algo en la sangre, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros siempre vamos a tener un determinado valor de glucemia, que es considerado normal en teoría. Pero si yo me salgo de ese rango normal para arriba o para abajo, ¿qué le estoy generando al cuerpo? Un desequilibrio. ¿Estamos ahí, no? Pasándome para arriba o pasándome para abajo, cualquiera de los dos desequilibrios disparan una alarma y requieren una intervención por parte del cuerpo. ¿Sí? Disparan una alarma y requieren una intervención. Escúchenme bien. Si vos tenés sobreelevado tu nivel de glucosa en la sangre, por encima del valor normal, ¿qué se supone que vos tendrías que hacer con esa glucosa de la sangre para volver al equilibrio? Disminuir o bajarla. Ajá, Eh, bajarla, disminuir, ¿sí? Bajar la concentración de la glucosa en la sangre, básicamente. Si está alta, ese es tu problema, ese es tu desequilibrio, ¿sí o no? ¿Y cuál es tu solución? Bajarla. Si el de la concentración de glucosa normal está más baja, ese es el problema. ¿Qué tendrías que tratar de hacer con esa concentración de glucosa baja? volver Subirla. a subir. Eso es lo que va a tratar de hacer el cuerpo. ¿Sí? Si el cuerpo tiene mucho de algo, lo trata de bajar y transformarlo en otra cosa. Si el cuerpo tiene poco de algo, va a tratar de transformar otra cosa en eso que tiene poco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es la base de un equilibrio químico. ¿Tenés mucho de esto? Fabricar, transformarlo a esto para no tener tanto, bajar la cantidad de esto transformándolo en otra cosa. ¿Tenés poco de esto? Transformá otra cosa que tengas alta para bajarla y transformarla en esto que vos necesitas. Así funciona todo en el cuerpo, chicos. Entonces, si bien nosotros estamos hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, nosotros venimos diciendo que sí, que los nutrientes que entran y la. Esto después van a ver que es la absorción de nutrientes en el intestino, como les decía hace un rato. Cuando los nutrientes tienen que ingresar a la sangre, primero tienen que ser absorbidos por las células epiteliales del intestino. Después vamos a ver eso con transporte activo, ¿sí? Después vamos a ver eso con transporte activo. Pero escúchenme bien. Todo desequilibrio tiene que tratar de corregirse, volviendo a una situación de equilibrio. ¿El cuerpo va a tratar de hacerlo? Sí, siempre. ¿Pero siempre lo va a lograr? No. Si a pesar del intento de corrección de la situación que nos desequilibró, si a pesar de intentar corregir lo que nos desequilibró, el problema sigue persistiendo,
eso causa, si se mantiene en el tiempo eso, si se mantiene en el tiempo eso que está alterado y no lo puedo corregir, en ese momento, cuando se pasa de ser solamente una vez aislada a pasa a ser una condición de todos los días en tu cuerpo, ¿sí? Cuando el desequilibrio persiste y el cuerpo no lo puede solucionar, aunque lo haya intentado, es en ese momento donde empiezan a aparecer los síntomas y las enfermedades que podemos tener. La enfermedad, la mayoría de las veces, ya es el resultado de varios intentos de corrección por parte de tu cuerpo. Cuando tu cuerpo ya no pudo hacer más nada para tratar de equilibrarte, ahí es donde se produce la enfermedad la mayoría de las veces. ¿Vamos hasta acá? Entonces, si tenés mucha cantidad de algo, ¿qué tendrías que tratar de hacer? Bajarlo. 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 Y para bajarlo lo transformás en otra cosa. Si tenés poco de algo, ¿qué vas a hacer? Con algo que tengas mucho, vas a tratar de bajar eso que tenés mucho y transformarlo en esto que tenés poco, para que esto baje y esto suba un poco. Eso se llama equilibrio, miren. Equilibrio, como un sub y baja. Si tenés mucho de algo y poco de esto, transformá esto que tenés mucho, bajalo y producí esto, que va subiendo. Entonces genera un equilibrio. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? Sí. ¿Cuál de los dos tipos de transportes trataba de buscar un equilibrio? Disminuir las diferencias en concentraciones entre los dos espacios. ¿Un transporte pasivo o un transporte activo? El partido. El pasivo. El Pasivo. transporte pasivo trata de equilibrar, entre comillas. ¿Sí? Para bajar los niveles de glucosa se podría hacer con la actividad física. Perfecto, obviamente. La actividad física es un proceso que te lleva a un gran gasto energético. Entonces, ¿por qué el que hace actividad física tiene mucho menor riesgo de ser obeso o de tener diabetes? ¿Sí? Porque justamente esa persona se puede zarpar capaz comiendo en algunas veces, puede subir muy alto sus niveles de glucosa en la sangre, pero siempre está buscando la forma de que lo que comió en exceso, tratar de bajarlo con actividad física. Comí mucho, comí. Le metí el plato de fideo y 8 facturas cada uno con Mauri. Pero después que disfrutamos de comer, le digo, che, boludo, ahora me siento culpable, vamos a salir a correr un rato porque si no, ¿se entiende? Entonces ahí yo estoy, lo que se subió, que fue una situación de desequilibrio, el cuerpo trata de bajarlo. Ya les voy a comentar cómo trata de bajarlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a tratar de bajarlo. Y una forma de bajarlo es si yo hago actividad física, transformo esta glucosa en energía. Entonces, disminuyo la cantidad de glucosa transformándola en energía útil para la actividad física. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Todos Sí, vamos bien Cris. con esto? Quiero darles este ejemplo de equilibrios y desequilibrios porque se aplica a todo en la carrera, chicos. El que descubre que todo es equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, este es el desequilibrio, ¿qué hace el cuerpo para corregirlo? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo intenta y no lo logra, sigue el desequilibrio, pácate, ahí está la enfermedad. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver. Ahora vuelvo enseguida con la glucosa, pero otro ejemplo. Una persona empieza a consumir muchos alimentos que tienen altas cantidades de sodio. Una de las cosas que más se señaliza en las etiquetas de los alimentos, ¿sí? Como está obligado ahora a señalizar si tiene alto contenido en sodio, alto contenido en azúcares, la. El sodio es una de las cosas que más se tiene que rotular, se tiene que presentar para que la persona tenga por lo menos la información de qué tanta cantidad hay en ese alimento.
Pero el sodio es el que te aumenta la presión arterial. El sodio es el que te aumenta la presión arterial. Entonces, si vos comés mucho sodio, mucho sodio, mucho sodio, le pones a todas tus comidas, le agregás sal en la mesa, comes papas fritas de paquete, te vas al McDonald's, esto, lo otro, tomás mucha gaseosa todo el día. Todo eso está aumentando no solamente tus niveles de glucosa en la sangre, sino también tus valores de sodio, tu natremia. Y una hipernatremia induce atracción de gran cantidad de agua. El sodio, particularmente, es un ion que atrae mucho al agua. Entonces, si vos tenés mucho sodio en tu sangre, el sodio de la sangre atrae al agua hacia el interior del vaso sanguíneo, atrae al agua hacia el interior del vaso sanguíneo, y si se introduce gran cantidad de agua al vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la presión? ¿Eh? La presión va a subir. La presión va a subir. ¿Sí? No sé dónde tenía un dibujo donde les mostraba todo eso. Déjenme que lo voy a buscar por acá. Si vos movés mucho sodio hacia la sangre, el sodio atrae al agua. ¿Sí? El sodio estaba en el dibujo de glucolípidos, creo. Ahí está. Si vos metés mucho sodio, cloruro de sodio, que es la sal de mesa, por ejemplo, ¿sí? El sodio va al vaso sanguíneo, porque el sodio es el principal ion del medio extracelular, ¿sí? El sodio es el principal ion del medio extracelular. En el medio extracelular, ¿a qué se llama medio o matriz extracelular? Primero que nada. A la parte externa, a lo que se encuentra fuera de la membrana plasmática. Lo que esté por fuera de la membrana plasmática. Perfecto. A pesar de que ustedes por ahí no la estudien tanto, tiene una gran importancia porque en la matriz extracelular se van a encontrar los vasos sanguíneos, ¿sí? En la matriz extracelular se van a producir los procesos del sistema inmune, la defensa inmunológica. Sobre la matriz va a ocurrir el transporte de señales a larga distancia, el transporte de sustancias a larga distancia desde una zona a otra del cuerpo. Se va a producir el proceso de cicatrización de un tejido también en la matriz extracelular. O sea, son varias cosas que la matriz que está fuera de la célula, vos decís, ah, bueno, si es fuera de la célula no me interesa. Sí me interesa. De hecho, la matriz es producida por la propia célula. Los elementos de la matriz son producidos por la propia célula y después que los produce, los larga a la matriz. El colágeno es fabricado dentro de la célula y después que se fabrica, lo traslada por el sistema endomembrana, hace exocitosis por vía de secreción constitutiva y lo manda a la matriz, al colágeno. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Ya les voy a comentar de los distintos sectores que hay en la matriz para que tengan un conocimiento básico, muy básico del tema. ¿Vale? Si el sodio ingresa a la sangre, eso atrae gran cantidad de agua y eso a su vez, imagínense una manguera que está acostumbrada a transportar un determinado volumen de líquido, de repente entra mucha agua más. ¿Qué va a pasar con la pared de ese vaso sanguíneo, de esa manguera? ¿Se va a distender? Se distiende la pared porque aumenta la cantidad de líquido que transporta. Y si vos distendiste la pared, es porque el líquido hizo esto sobre la pared. ¿Sí o no? Tensionó la pared. Hipertensión.
El aumento de la cantidad de líquido en la sangre hace que el líquido haga esto sobre la pared de los vasos sanguíneos. Presione la pared de los vasos sanguíneos. Y eso eleva la presión que hay dentro de ese vaso sanguíneo. Bien. Ahí está el desequilibrio. Si yo en este momento me toman la presión y yo tengo la presión alta, hoy en día yo no puedo decir, ah, Cristian es hipertenso. Con una sola medición de presión arterial alta, por encima del valor que se considera normal, yo ya no puedo decir la persona fulana de tal es hipertensa, pero tiene que ser un llamado de atención. Hoy es una situación de desequilibrio, ¿sí? Pero eso puede ser debido a que, qué sé yo, dormí mal, estoy cansado, ando muy nervioso. Distintos factores pueden influir en esa presión arterial de ese momento. Pero si yo todos los días me tomo la presión y todos los días tengo elevada por encima del valor normal, eso sí me va a dar un diagnóstico de hipertensión. ¿Y qué me va a estar diciendo? Me va a estar diciendo que el cuerpo trató de enfrentarse a esa situación de desequilibrio varias veces y a pesar de hacer todo el intento para tratar de normalizar y volver al equilibrio, no lo pudo hacer. Y ya cuando al cuerpo no le da el cuero para solucionarse el problema persiste y se hace parte de tu cuerpo. Y ahí aparece el diagnóstico de hipertensión, la enfermedad de la hipertensión. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Si vos un día comés un paquete de papa una vez cada tanto, un paquete de papa frita, o te tomás un poco de gaseosa nomás en el día o tomás gaseosa una vez cada semana, en ese momento por ahí capaz que le desequilibraste al cuerpo. Pero el cuerpo como le das changüí de que solamente en ese momento estaba desequilibrado, el cuerpo se las amaña para volver al equilibrio y lo logra. Pero si vos todos los días comés papa frita, todos los días le pones sal a la comida, todos los días tomás gaseosa 5 litros, y obviamente tu nivel de sodio en la sangre va a estar allá por las nubes. Y por ende el sodio va a chupar el agua y va a tener valores altos de presión esa persona prácticamente de forma continua. Entonces, si el problema persiste, ¿sí? Si el problema persiste, eso te da como desarrollo, como resultado, el desarrollo de una enfermedad. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, 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 Cris. Cris. Entiendo. Bien. A veces el cuerpo mismo te advierte. Te puede dar un dolor de cabeza, te puede dar un mareo, te puede dar un dolor en la zona de la nuca. Te está avisando el cuerpo de que hay algo que está mal. No lo sabemos reconocer, obviamente, porque si no, todos seríamos médicos, ¿sí? No lo sabemos reconocer o por ahí no le damos la suficiente importancia cuando el cuerpo nos está mostrando algo. Pero el cuerpo te está avisando de que hay algo que está mal. La cuestión es que vos descubras qué es lo que estás haciendo mal y trates vos de corregirlo. Porque si bien el cuerpo va a tratar de equilibrarse, entre comillas, para que vos estés sano, no puedo seguir comiendo la papa frita y diga, ah, que se arregle el cuerpo y se equilibre solo. No, tenés que darle una mano. ¿Se entiende a lo que voy? Que prendan las cámaras los que entendieron lo que estoy diciendo. Eh, qué bárbaro con las cámaras, ¿eh? A ver las caritas. Yo no prendo Cris porque me anda medio mal el internet. Si, Bueno. si prendo se va todo. Ah, vos siempre prendés, aparte, Martín, no pasa nada. Pero los otros son Dale. unos caraduras, son todos. No le conozco la cara a nadie. ¿Qué va? ¿Me está diciendo, Chris? Bueno, pues, lo demás, después se me acercan en la calle y creo que me están por robar. Bueno, le conozco la cara.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro, me alegro. Bueno, hola Agus, Hola, Cris. ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Me alegro. Bien, seguimos un toque más entonces. Presten atención a esto, ¿eh? Presten atención. El cuerpo siempre va a estar tratando de equilibrarse, ¿sí? Si le podemos dar una mano y sabemos que estamos haciendo mal, que está causando el desequilibrio o que está colaborando con el desequilibrio, obviamente que si yo le ayudo, mucho mejor, ¿sí? Bien, pero el cuerpo siempre va a estar en situaciones que le van a poner en desequilibrio y él va a querer equilibrarse, ¿sí? Lourdes apareció también. ¿Cómo está Lourdes? Bien, Todo bien, Cris. me alegro, reina. Me alegro, me alegro. ¿Quién está hablando y quién apagó el micrófono? ¿Cómo? Se corta el internet, no sé si a mí nomás se me corta lo que dice. No, sí, a mí también se me corta. Medio robotizada, ¿se te escucha? No, sí, sí, sí. No, me da nerviosa, me estaba preguntando. Bien, bien, bien. Se escucha, pero hasta ahí creo que algo entiendo, pero se corta mucho. Bien, entonces, las situaciones de desequilibrio se tratan de contrarrestar equilibrándolo de nuevo, ¿sí? Si vos tenés mucho sodio en la sangre, por ejemplo, el cuerpo va a tratar de, si tenés mucho sodio, que este es su problema de equilibrio, el aumento del sodio en la sangre es lo que te lleva a que aumente tu presión. Entonces el cuerpo dice, si el sodio aumentado me aumenta la presión, ese es mi problema, mi desequilibrio. ¿Qué tendría que tratar de hacer con ese sodio que me está desequilibrando la cosa? ¿Cuál es la solución? ¿Eh? Eliminar el sodio. Tratar de deshacerse del sodio para algún lado, ¿sí? Si está alto y ese es mi desequilibrio, el cuerpo va a tratar de bajarlo. Si el aumento del sodio me aumentó la presión, el descenso del sodio me la va a disminuir, ¿o no? ¿Y Sí, qué hace, qué hace la sangre? Una de las cosas importantes, ¿sí? Una de las cosas importantes es la eliminación de desechos corporales, chicos. Una de las cosas importantes que van a ocurrir en nuestro cuerpo, algo que es fundamental que ocurra, es la eliminación de desechos corporales. ¿Cuáles creen ustedes que son las vías de eliminación principales de los desechos de nuestro cuerpo? La orina, por ejemplo, La orina, ajá, y la materia fecal. eso. La orina y la materia fecal son las principales formas de eliminación de desechos, ¿sí? Bueno, y miren esto. Formando parte del aparato urinario, nosotros tenemos, el aparato urinario básicamente lo que hace es formar la orina. En la orina, ¿sí? Se van a eliminar todos los elementos de desecho de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestras células, nuestras células van a recibir nutrientes a partir de arterias principalmente, ¿sí? Cuando hablamos de vasos sanguíneos, hay arterias y hay venas principalmente. Las arterias son las que traen la sangre con nutrientes y oxígeno, ¿sí? La sangre arterial, de hecho,
aparece de una coloración bastante rojiza, rojiza fuerte, brillante, ¿sí? Porque trae las cosas que son puras para la célula, los nutrientes y el oxígeno. Pero si la célula recibe nutrientes y oxígeno para fabricar su energía y demás, cuando la célula está fabricando su energía, de esa producción se van a producir un montón de sustancias que son desechos. Y esos desechos se los va a volcar a una vena. O sea que las arterias traen los nutrientes y oxígeno y las venas se llevan todo lo que sea el desecho de las células. ¿Vamos hasta acá? La cuestión es la siguiente. Las células van a terminar volcando. ¿Qué les parece coherente? ¿Que la célula se guarde todos esos desechos dentro o que se deshaga de ellos? Que se deshaga. Que Que se pesada eso. deshaga de esos componentes. Entonces tiene que tratar de mandarlo hacia la matriz extracelular a los desechos. La matriz extracelular, chicos, conectando con un montón de cosas, no llego a avanzar lo que quiero, pero igual es todo importante que conozcan todo esto, ¿sí? La matriz extracelular es todo lo que rodea a la célula, lo que está por fuera de la membrana plasmática, como me dijo Mauri hoy. Pero esa matriz extracelular o medio extracelular, o considerando que puede haber otra célula por acá, también se le llama matriz intercelular, ¿sí? Es otro nombre que puede tomar, matriz extracelular porque está fuera de la célula, matriz intercelular porque está entre células, o medio extracelular, ¿sí? Esa matriz en realidad está constituida por dos espacios. Miren bien, ¿eh? Miren bien. ¿Quién es este? ¿Qué elemento es este? ¿Qué les parece que es esto? ¿Qué es el que nutre a los tejidos? Un vaso sanguíneo. La arteria. Claro, claro, sí. La arteria o la vena podría ser, claro, la que nutre en realidad es la arteria. ¿Está bien, Mayra? ¿Eh? Está bien. Ahí está pasando un vaso sanguíneo. Pero quiero que noten esto. Los vasos sanguíneos están formando parte de la matriz extracelular. ¿Sí? Los vasos sanguíneos están formando parte de la matriz extracelular. Entonces, en lo que se llama matriz extracelular, vamos a tener un sector que está dentro del propio vaso sanguíneo. Ese espacio que está dentro del vaso sanguíneo se llama espacio intravascular. Espacio intravascular. Pero la matriz también comprende otro espacio. Y quiero que me digan, se llama espacio intersticial, el otro espacio, ¿sí? O sea que la matriz es la suma del espacio intravascular más el espacio intersticial. La MEC es igual a IB más EI. ¿Qué dije? MEC es igual a IB más EI. ¿Qué quiero decir con eso? Que la matriz extracelular es igual a el espacio intravascular y el espacio adenocelular. El espacio intravascular y el espacio intersticial. Esos dos forman la matriz. Perfecto. Perfecto. Y si yo les dije que el espacio intravascular es lo que está dentro del vaso sanguíneo, quiero que me localicen. Miren el dibujo y localícenmelo. No se compliquen. Miren el dibujo simplemente y localícenme el espacio intersticial. Aquí se va a llamar intersticio. Invéntenme lo que ustedes llamarían intersticio con el dibujo. Es el espacio ubicado entre quién y quién.
Es el espacio de la matriz ubicado entre fulano y fulano. Entre la membrana plasmática y el vaso sanguíneo. Exactamente. El espacio que queda entre la membrana plasmática y el vaso sanguíneo, todo eso ocupa el espacio intersticial, pero es parte de la matriz. ¿Se ubican o no? ¿Se ubican bien? Entonces, acá viene un comentario importante que se va a aplicar a todo, no solamente al transporte. ¿Sí? Nosotros dijimos al comienzo que la membrana plasmática, desde la primer clase, básicamente, de que empezamos a hablar de membrana, una de las cosas que primero dijimos fue que la membrana plasmática permitía el pasaje de sustancias desde la matriz al citoplasma o desde el citoplasma a la matriz, que era una barrera de permeabilidad selectiva que separa pero que no aísla a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos ser más específicos en la comunicación, la comunicación puede ser entre el citoplasma con el intersticio o del citoplasma con el vaso sanguíneo. Pero vamos a suponer esto, escuchen bien, ¿eh? Vamos a suponer que yo tengo un determinado componente que esté en el vaso sanguíneo. ¿Sí? Tengo un componente que está en el vaso sanguíneo. Y tengo otro componente que está dentro de la célula. Si este componente que está dentro del vaso sanguíneo quiere ingresar a la célula, primero, pregunto, ¿pasa directo desde el vaso sanguíneo hacia el interior de la célula? ¿O tiene que atravesar algún espacio determinado primero? No, tiene que pasar todo un espacio. ¿Sobre quién? El intersticio. Tendría que pasar a través del intersticio. O sea que el pasaje de sustancias desde el vaso sanguíneo hacia el interior de la célula ocurre primero pasando por una zona intermedia que sería el intersticio. No hay un puente de comunicación directo entre el citoplasma y el vaso sanguíneo. No hay un túnel así que los conecta. Si un elemento quiere salir desde la sangre y quiere ingresar a la célula, va a tener que recorrer todo el espacio del intersticio y después se va a meter a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si un elemento quiere salir de la célula, va a salir de la célula, pero primero, antes de llegar, si quiere ir hacia la sangre, primero va a tener que atravesar ¿a quién? Al intersticio. Al intersticio. Ahí está la importancia de la presencia del intersticio. El intersticio es el espacio que permite la comunicación entre lo que está dentro del vaso sanguíneo con el espacio que está dentro de la célula. Si algo quiere pasar del vaso sanguíneo a la célula, primero tiene que pasar por el intersticio antes de ingresar a la célula. Si algo está dentro de la célula y quiere pasar hacia la sangre, primero tiene que atravesar el intersticio antes de ingresar a la sangre. ¿Está? La cuestión es esta, chicos, ahora que conocieron los dos espacios de la matriz extracelular, ¿sí? Ahora que conocieron estos dos espacios de la matriz extracelular. Formando parte de la matriz extracelular, esto en toda la carrera casi nunca se da, te comentan en algún momento y te la dejan ahí picando y nunca más no vuelven a decir más nada. Pero los vasos sanguíneos están formando parte de la matriz. A través de la matriz, como en ella están los vasos sanguíneos, los tejidos van a recibir su nutrición gracias a estos vasos sanguíneos, a través de la matriz. La nutrición de los tejidos es a través de la matriz extracelular, porque en ella se encuentran los vasos sanguíneos. ¿Me están siguiendo lo que digo? Sí. ¿Me siguen bien? Sí, sí. Sí. Bien. Conocimos los espacios de la matriz de forma general, ¿sí? Cuando uno estudia matriz extracelular, se encarga de estudiar fundamentalmente el intersticio, o sea,
Yo acá le estoy comentando que la matriz es la suma del espacio intersticial más el intravascular. Ustedes en lo que vean de ingreso de matriz extracelular van a estar hablando solamente del intersticio. No le van a hablar del espacio intravascular. Del espacio intravascular van a hablar en las siguientes materias como en histología, donde van a ver todos los componentes de la sangre, van a ver las células que forman parte de la sangre, qué funciones cumplen cada una de ellas y demás. En lo que es el ingreso, cuando a ustedes le hablan de matriz extracelular, solamente le van a estar hablando del espacio intersticial. ¿Vamos hasta acá? ¿Todos siguiéndome? Sí, Gris. Sí. Bien. ¿Por qué me metí acá? No sé. No, sí sé. Les comentaba esto porque cuando la célula recibe los nutrientes, genera lo que tiene que generar, pero de esa generación produce muchos desechos. Esos desechos, así como los nutrientes y el oxígeno ingresan desde el vaso sanguíneo hacia el interior de la célula los aprovecha, genera energía y libera desechos. Esos desechos tienen que salir de la célula. Van a ser llevados la mayoría de las veces hacia el espacio intravascular, pasando primero por el intersticio. La mugre se la lleva la sangre. Eso está en la sangre venosa. Si vos sacás sangre de una arteria y sacás sangre de una vena, el color de la sangre es diferente. Y tiene que ver con su composición. La composición de gases, la composición de sustancias de desecho, hacen que el color de la sangre arterial y el color de la sangre venosa sean diferentes. Más tirando a un color como medio vinoso, como un vino, es la sangre venosa. Y tirando a el jugo de la frutilla, es el color de la sangre arterial. Le suelen llamar rojo escarlata al de la sangre, o rojo vermellón, que es medio que lo mismo. Decir rojo es rojo, porque vermelho es rojo. ¿Está? Pero hay diferencia en la coloración. No va al tema, ¿eh? No va al tema. Esto lo van a aprender después, todo esto, pero está todo conectado. ¿Sí? Entonces, cuando la sangre se carga de desechos, pregunto, ¿eso está bien? ¿O le estamos generando un desequilibrio a la sangre al cargarla de tanta basura? Imagínate todas las células tirando su basura a la sangre. ¿Te parece que la sangre va a estar contenta con eso? No. Y no. No. Entonces, ¿por qué metió la glucosa? La sangre metió la glucosa al interior de la célula y seguramente habrá estado alta en la sangre. Entonces tenía una situación de desequilibrio, trató de bajar la concentración de glucosa, entonces dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer los buenitos con la célula y decirle que esto le regalás nomás. Y le mete glucosa. Tomá, te regalo, célula, la glucosa, porque yo sé que va a ocupar, la. En realidad el vaso sanguíneo está tratando de volver a su equilibrio. Porque le diste comida con todo, subiste mucho la glucemia, subiste mucho los niveles de glucosa en la sangre, entonces la célula, el vaso sanguíneo trata de salirse de ese desequilibrio y trata de bajarlo. Y una de las soluciones que tiene el vaso sanguíneo para tratar de bajar esa glucosa es repartir, toma glucosa para vos, toma glucosa, parece político antes de las elecciones. ¿Eh o no? Entonces están repartiendo las glucosas que tienen en exceso la sangre porque en realidad no es porque el cuerpo quiera que vos te nutras. Es una cuestión de equilibrio. ¿Vos comés mucho? ¿Tenés muy alto el nivel de glucosa? ¿Una hiperglucemia? El cuerpo va a tratar de bajarte esos valores de glucemia. ¿Cómo? Trasladándolo hacia el interior de las células. ¿Me están siguiendo lo que digo? Y ahora vamos a seguir Sí. hablando de eso. En el caso del sodio, ¿sí? A ver, la producción de orina, que es a cargo de los riñones, estos son los elementos que forman parte de la vía urinaria, ¿sí? En el caso
van a ver después diferencia en la parte anatómica cuando estudien. Tenemos 2 riñones, 2 uréteres, ¿sí? 2 riñones, 2 uréteres. Toda anatomía básica por ahora. Tenemos 2 riñones que tienen esta forma de poroto, ¿sí? Esta forma de poroto que ven acá son los riñones. Son los que se encargan de la producción de orina, ¿sí? Se encargan de la producción de orina. Después de los 2 riñones vienen 2 tubitos que son los uréteres. 2 también son, uno por cada riñón. Los 2 uréteres desembocan en una bolsita que almacena la orina. Productor de orina, riñones. Transportadores de orina, uréteres. Almacén o reservorio de orina, la vejiga, que es una. Almacén o reservorio de orina, la vejiga, que es una. 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga, y la vejiga se continúa después con la uretra. No confundir uréter con uretra. ¿Cuál es la que elimina la orina al exterior? La uretra. La uretra. Obviamente que la uretra, en el caso de riñones, un riñón derecho, un riñón izquierdo, si después van a ver todo esto desde el punto de vista anatómico, una generalidad por lo menos, ¿sí? Riñón derecho, riñón izquierdo, los 2 uréteres, los riñones producen la orina, los uréteres transportan la orina, la vejiga almacena o hace un reservorio de orina, ahí se guarda la orina, ¿sí? Entre una vez que vamos al baño y la siguiente vez, ¿sí? Nosotros estamos produciendo orina continuamente. Se considera que aproximadamente, si vos considerás una hora tiene 60 minutos. Tenemos 24 horas en el día. Entonces, si multiplicás los 60 minutos por 24, te sale aproximadamente 1440 minutos, ¿sí? ¿Sí? 1440 minutos en el día. Por cada minuto en el día se produce 1 mililitro de orina. Ya sé que le digo muchos números y ustedes ya la. ¡Hey! Se cuelgan y ahí empiezan los patitos a volar y que la suma no me da y empiezan con todo el drama. Hacen 60 por 24 en una calculadora, 60 minutos de una hora por 24 horas que hay en el día, te da la cantidad de minutos diarios. 1440 minutos diarios. Por cada minuto que hay en el día se produce aproximadamente 1 mililitro de orina por minuto. O sea que en el día estaríamos produciendo cerca de, esto es hablando más o menos, se puede producir más, se puede producir menos, dependiendo de si tomas mucha agua o no, si tenés alguna enfermedad que te hace orinar en exceso, como la diabetes. Hay varios factores que influyen en toda esa producción de orina, pero lo normal aproximadamente es de producción cercana a 1 mililitro de orina por minuto. O sea que en el día producimos aproximadamente 1440 mililitros de orina. ¿Sí? Cerca de, vamos a redondearlo, 1,5 litros. 1,5 litros, que es lo que más o menos tendríamos que orinar en un día. ¿Todos siguiéndome hasta ahí? Sí. Bien. Después lo van a ver en anatomía, pero miren esto es lo que me interesa. Los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, van a estar conectados con los riñones. Yo siempre le digo que los riñones son como 2 coladores, son como 2 grandes coladores, que lo que van a hacer es, como lo habrán escuchado alguna vez, los riñones lo que hacen es filtrar la orina. ¿Sí?
Perdón, filtran la orina, no, producen la orina filtrando la sangre, filtrando la sangre. La sangre que viene por los vasos sanguíneos pasa por los riñones y ahí se aprovecha formando de ese mismo plasma sanguíneo, de la parte líquida de la sangre, se va a generar la orina, chicos. O sea que parte del líquido de la sangre se elimina por orina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y si vos sacás líquido de la sangre y lo mandás por orina, ¿los riñones ayudan a regular la presión arterial? Sí, Sí. Si con el líquido de la sangre formás orina y eso lo eliminás, es una forma de eliminar líquidos de la sangre y bajarte la presión. O sea que cuando consumo mucho sodio y demás, que eso te eleva la presión, el cuerpo dice, está elevada la presión, vamos a tratar de bajar la presión. ¿Qué tiene que tratar de hacer para bajar la presión? ¿Quién se mueve con el agua? ¿Quién les dije que atraía el agua? El sodio. El sodio. Entonces, si yo tengo una elevación de la presión, ese es mi problema. Tengo que tratar de descender la presión. Sabemos que un importante elemento determinante de la presión es el sodio. Entonces, ¿me conviene mandar mucho o poco sodio, eliminarlo por la orina? Eliminar sodio por la orina, ¿mucho o poco? Mucho, porque Mucho. ahí lleva Mucho. Si vos metés mucho sodio a la orina, el sodio de la orina, ¿a quién va a traer? al agua. Al al agua. agua. Producís mayor cantidad de orina, pero eliminás mayor cantidad de orina, pero te bajó La presión. la presión de la sangre. ¿Se entiende, no? El cuerpo trata de deshacerse del sodio lo más que puede por orina, ¿sí? Y eso está mucho más complejo, después lo van a estudiar, pero vieron que el que se encarga de repartir la sangre es el corazón, ¿sí? Cuando la sangre viene, cuando la sangre está teniendo una alta presión, cuando la sangre viene al corazón, en el corazón tenemos un total de 4 cavidades, ¿sí? 2 se llaman atrios y 2 se llaman ventrículos. Después van a estudiar eso, ¿sí? 2 se llaman atrios y no sé cómo se me ve en cámara, pero así en realidad este es mi lado izquierdo, ¿sí? Para este lado está el corazón. 2 atrios y 2 ventrículos vamos a tener formando parte del corazón. Cuando la sangre está viniendo hacia el corazón, si la presión está muy elevada, cuando la sangre ingresa al corazón, eso hace que las paredes del corazón se distiendan mucho, se distiendan mucho. Entonces, eso hace que unos receptores del corazón, al sentir esa distensión excesiva por el aumento de la presión, hay células del propio corazón que generan un péptido, o sea, un fragmento proteico. Escuchen esto, ¿eh? Generan un fragmento proteico, no le van a preguntar, pero es para que ustedes entiendan esto de si se desequilibra, cómo el cuerpo trata de volver al equilibrio. Si hay una elevación de la presión cuando llega la sangre al corazón, una célula del corazón libera este péptido en respuesta al estímulo de la presión alta. Se llama péptido natriurético atrial. Natri hace referencia al sodio. Natremia, dijimos hoy. Péptido, que me está diciendo que es un fragmento proteico. Natriurético, uresis. Uresis es orina. Entonces, péptido, natri, sodio, uresis, mandar sodio a la orina. Atrial, porque lo genera una cavidad que se llama atrio del corazón. Péptido natriurético atrial. Ese péptido se libera en las células del corazón. Eso va y viaja por la sangre, ese péptido. Y a nivel del riñón dice, yo vengo a traer un mensaje. Hay que eliminar sodio.
El péptido natriurético atrial viaja por la sangre hasta la vía urinaria y en la vía urinaria dice hay que sacar el sodio porque nos está levantando mucho la presión. Eliminar sodio. El péptido natriurético atrial genera esa respuesta. Él manda la señal de que hay que eliminar mayor cantidad de sodio por la orina y al bajarla, al mandar los sodios a la orina principalmente, eso lleva al agua del plasma sanguíneo a la orina. Y al mandar mucho líquido a la orina, eso te baja la presión arterial. O sea que el péptido natriurético es la solución al problema en esta situación que le estoy comentando. El desequilibrio fue, comí mucho sodio, me elevó la presión. Ese es mi problema, la elevación de la presión. El cuerpo tiene una presión alta, está en desequilibrio. ¿Qué va a tratar de hacer? Bajar la presión. Y para tratar de bajar la presión, la misma presión sanguínea elevada hace que el corazón libere el péptido natriurético. Y cuando el péptido natriurético actúa a nivel riñón, estimula la eliminación de sodio y agua por la orina en mayores cantidades y eso hace que mi presión baje. Es una forma del cuerpo para volver al equilibrio. ¿Me están siguiendo lo que digo? ¿Todos me siguen? Sí, Cris. Bien. Acá se está generando la orina a partir de la filtración del plasma sanguíneo. ¿Sí? Pero más allá de todo eso, después van a hablar de otras diferencias, van a estudiar todo con un poquito más de detalle. No es tan largo tampoco lo que le dan en anatomía del ingreso, pero van a tener un conocimiento, ¿sí? Y de la misma manera, chicos, de la misma manera, y con esto voy a ir cerrando, les voy a comentar algo nomás. Vamos a tener que dar otra clase después de generalidades, seguramente el lunes. El martes seguramente vamos a hablar en algún momento algo más de todo esto, pues no llegué a hablar de lo que quería hablar, pero es muy importante que analicen esto de desequilibrios y equilibrios, ¿sí? Porque todo en el cuerpo es en base a esto, ¿sí? ¿Por qué les decía que cuando comíamos esa elevación, cuando el intestino absorbía la glucosa, la llevaba a la sangre? Eso es un problema para la sangre, chicos. Un valor normal de glucosa que se sobrelevó dispara una alarma de que hay algo que está mal. El cuerpo, ante esa elevación de glucosa, dice, vamos a tratar de, si está alta, bajarla. Entonces, ¿ahí qué hace con la glucosa? El gradiente mismo de la glucosa va a impulsar a que la glucosa trate de entrar en la célula. Y la célula aprovecha esa glucosa para transformarla ¿en qué? Energía. En energía. Pero escúchenme una cosa importante. Esta es mi situación de desequilibrio. Esto está desequilibrado. Cuando yo como, el cuerpo se desequilibra. Pero ese desequilibrio hace que la glucosa, para tratar de contrarrestar ese desequilibrio que está sobrelevada en la sangre, hiperglucemia, ¿qué va a tratar de hacer la sangre? Va a tratar de bajarlo. bajar la concentración de glucosa. Entonces, ¿qué hace? Empieza a repartirla a todas las células de nuestro cuerpo. Al introducir la glucosa al interior de las células, ¿qué pasa con la concentración de la glucosa en la sangre? Se disminuye más. Empieza a disminuir. La glucosa está alta en sangre, entonces dice, tenemos que bajar esta glucosa. ¿Qué hace para bajar la glucosa en la sangre? Tomás vos célula, tomás vos célula, tomás vos célula, tomás, reparte, reparte, reparte. ¿Sí? La célula tampoco llega nunca a elevar su glucosa. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que la célula siempre tenga menor cantidad de glucosa que la sangre. La célula tiene que hacerse siempre la pobrecita y decir, no, yo no tengo glucosa. Entonces trata de generarle como pena a la sangre para que la sangre se la pase. La célula tiene que lograr siempre tener
menos cantidad de glucosa que la sangre. Porque si la célula tuviera más glucosa que la sangre, la glucosa en vez de entrar a la célula va a querer ¿qué? Salir. Va a querer salir. Es fundamental que para que la glucosa siempre vaya hacia adentro de la célula, el fenómeno espontáneo ocurría de más a menos en un transporte pasivo. Entonces es importante que la matriz tenga más glucosa que la célula para que pueda entrar. Y al entrar, uno pensaría que acá baja, desde el vaso sanguíneo va a bajar la glucosa y que en el interior de la célula la glucosa aumenta. Lo de que el descenso de glucosa en el vaso sanguíneo ocurre es cierto, pero la célula no sube su glucosa. ¿Por qué? Porque así como entra la glucosa, ya la pone a trabajar y a fabricarse energía. O sea que esta glucosa que ingresó, uno esperaría que si está entrando glucosa, la glucosa aumentara en el citoplasma de la célula. Pero como no tarda prácticamente nada en transformarla en energía, glucosa que entra ya es destruida. Entonces, de esa manera, la célula siempre se asegura de decir, pero la sangre le dice, pero a vos ya te di glucosa. Ah, no, mira, acá no hay nada. No, a mí no me diste glucosa. La célula se hace la loca. Para ella siempre tener menos cantidad de glucosa para que la sangre le done cuando tienen exceso. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Sí, sí. Entonces rápidamente capta la glucosa de la célula y la destruye y la transforma en energía. Es una forma de mantener los equilibrios. Si la célula simplemente guardara la glucosa y dice, bueno, voy a guardar la glucosa para el mes que viene, y guarda glucosa, y guarda glucosa, y guarda glucosa, va a llegar un punto en que la glucosa de adentro de la célula va a ser mayor que la de afuera, y ahí la glucosa va a querer empezar a salir. Y eso no es una nutrición, es una desnutrición. Eso no puede ocurrir en nuestro cuerpo, no tendría que ocurrir. Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Comimos mucho. Esa gran ingesta hizo que mi nivel de glucosa en sangre aumentara mucho. ¿Sí? Alarma, alarma, alarma. Hay que bajar la glucosa. Después vamos a ver cómo participa la insulina en regular los niveles de glucosa, que tiene que ver con esto que le estoy comentando. Pero escúchenme, si el desequilibrio es que está elevada la glucosa, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con ese nivel de glucosa alto en la sangre? Con esa hiperglucemia. ¿Qué tendríamos que Disminuir. hacer? ¿Eh? Disminuir. Disminuir. Y Mayra, ¿cuál es la primera solución para disminuir la cantidad de glucosa en la sangre? ¿Sería volcarla a la célula? Volcarla hacia el interior de la célula. O sea que el ingreso de glucosas a la célula es una búsqueda del equilibrio. Es el resultado de una búsqueda de equilibrio. ¿Se entiende, Mayra? Sí, sí. No es que la sangre sea buenita con la célula y le diga, mi china, tomá glucosa, vos que necesitas. No. El vaso sanguíneo está desequilibrado, generó una alarma al nivel alto de glucosa, entonces la sangre trata de deshacerse de su problema, que es la glucosa alta, entonces la trata de bajar. Y para tratar de bajarla, a alguien se la tiene que donar. Tomá vos, célula, mirá qué bueno que soy, mirá qué bueno que soy, tomá vos también, que necesitas para tu energía. La célula se está nutriendo a partir del desequilibrio del otro. A la célula le conviene el desequilibrio del vaso sanguíneo. La célula aprovecha el desequilibrio del otro para ella nutrirse, pero cuando ella se nutre también genera desechos que también la ponen en desequilibrio. Y si ella no se deshace de los desechos, ella se desequilibra. Entonces, después ella vuelca los desechos a la sangre. La sangre vuelve a entrar en desequilibrio porque se cargó de desechos. Entonces, la sangre trata de eliminar esos desechos.
¿qué mejor forma que eliminar los desechos del cuerpo, deshacerme, como quien dice, de la mugre, mediante la orina? Todo es equilibrio o desequilibrio. ¿El exceso de buscar el equilibrio lleva a la enfermedad? No. El cuerpo va a hacer todo lo que tenga que hacer por tratar de mantenerte sano. Pero hay veces que no le da el cuero. Cuando no puede con la situación, es que te genera la enfermedad. ¿Sí? Si vos consumís mucho sodio, mucho sodio, mucho sodio, ¿qué esperas que yo tenga? ¿Presión alta o presión baja? Presión alta. Presión alta. Ese es tu desequilibrio. ¿Qué se supone que el cuerpo tendría que tratar de hacer para tratar de eliminar ese problema? ¿Qué va a querer hacer el cuerpo si tenés la presión alta? Equilibrar. Bajar la presión para equilibrarla. Les dije una de las formas, eliminar mucho sodio por la orina para que atraiga el agua y al eliminar mucha orina, baje la presión. ¿Sí o no? Una de las drogas que se utilizan en la hipertensión son los diuréticos. Son fármacos con función diurética. Un fármaco con función diurética lo que hace es estimular la diuresis, aumentar la producción de orina. Y vos dirás, pero ¿y qué tiene que ver con que mi tía mee más ahora y para que eso le baje la presión? Tiene todo que ver, porque ¿de dónde se produce la orina? Del líquido de la sangre. Si yo le saco más líquido a la sangre, genero más orina y le estoy bajando la presión. ¿Me están siguiendo lo que digo? Sí, Cris. Sí, Bien. Y la hipertensión es un desequilibrio. Y la diuresis, una estimulación de la diuresis, una mayor eliminación de orina, sería la búsqueda del equilibrio que tiene el cuerpo para tratar de bajar de nuevo la presión. ¿Sí? Cuando yo tengo la presión alta, que es mi desequilibrio, el cuerpo va a tratar de bajar esa presión eliminando mayor cantidad de orina y mucho sodio por la orina. Pero si no le da el cuero y yo sigo metiéndole sodio, como para el tuje, ¿sí? Eso va a tener los valores de presión alta casi en forma continua. Y cuando mi cuerpo se acostumbra a trabajar en una presión alta, eso le hace al corazón trabajar en exceso. ¿El corazón se adapta al trabajo en exceso? Sí, hasta que se cansa. En ese trabajo en exceso que empieza a ejecutar el corazón se ve sobreexigido en trabajo y como es un músculo, se agranda, se hipertrofia. Y no es porque sea una persona buenita, mira qué corazón tan grande que tiene. Es un corazón que está sufriendo. Es un corazón que está trabajando en exceso y por eso se agranda. El agrandamiento del corazón es una búsqueda del equilibrio entre la presión alta. La presión alta estimula estrés en el corazón. Entonces el corazón trata de buscar su propio equilibrio. ¿Qué hace? Se pone más grosso, se agranda, se vuelve más carnoso, más gruesote de músculo, hace una hipertrofia para tener mayor potencia para poder contraer y empujar la sangre a esa mayor presión. Pero es en la búsqueda del equilibrio. Una hipertrofia sostenida a través del tiempo, con exceso de estimulación cardíaca, lleva a que el corazón de tanto trabajar, tanto trabajar, tanto trabajar, llega un momento que se agota. Y en vez de ser más grueso, más grueso, más grueso, llega un momento que se agota tanto que empieza a adelgazar su capa muscular. Pero mantiene alta la presión y él adelgazó. O sea, tengo alta presión, él no tiene fuerza para empujar la sangre. Y si la sangre no puede circular en el sentido correcto, empieza a ir para atrás. Y ahí se producen los problemas de la circulación. Ahí se producen las enfermedades. Una patología cardíaca,
una isquemia, un infarto. Ya es una manifestación de un equilibrio que no se pudo mantener. El corazón y los vasos sanguíneos y todo, tratando de equilibrar la situación, pero hicieron lo que pudieron. Y llega un momento en que, por más que lo intente, si vos le seguís estimulando a que siga en la mala situación, ¿y qué esperás que pase? Que algo malo vaya a ocurrir. ¿Sí? Cuando el cuerpo no puede hacer frente a la situación, que seguramente al comienzo lo hizo bien, después lo hizo bien, lo mantuvo bastante bien, pero en la medida que eso va perpetuándose, la situación se perpetúa, continúa de la misma manera, llega un momento que el cuerpo dice, basta, loco, ya hice todo lo que pude para tratar de que vos no te enfermes. Llega un momento que si yo tengo una gotera acá, bueno, agarro un vasito y pongo un vaso que caiga la gotera, mientras que le doy la clase, cae la gotita acá en el vaso. Hay otra gotera por allá, bueno, agarro con mi otra mano otro vaso y me mantengo así, sosteniendo los dos vasos, que caigan las gotitas ahí para que no se caiga al piso la gota de agua, que se haga un charco de agua. Pero si yo estoy acá y después aparece otra gota, otra gotera por ahí, ya con el pie voy a tratar de sostener otro vaso para que caiga en esa zona. Obviamente que todo eso trabaja en exceso al cuerpo y llega a un punto en que no le da abasto todo lo que pueda hacer. Y aún aunque le dé el cuero, los vasos en algún momento se van a llenar y van a empezar a rebalsar. Entonces, no se trata simplemente de buscar una solución, sino tratar de ver cómo revertir ese proceso y que deje de ocurrir. ¿Sí? El cuerpo trata de solucionar todo lo que más puede, pero hay veces que no le da el cuero. Hay veces que no le da el cuero y cuando no le da el cuero, trácate, infarto, ¿sí? Una ACV, etcétera. Pero ¿y cómo no me avisó el cuerpo? Sí, te avisó. El dolor de cabeza, el dolor de nuca, dolor en la zona de los ojos, un montón de cosas, te fueron avisando que había algo mal. ¿Sí? Te está mostrando que está buscando el equilibrio. Ayúdame, dame una mano. Yo hago todo lo que pueda para que uno te enferme, pero vos dame una mano, te dice el cuerpo. El tema es saber reconocerlo. Bien. Lo normal, con esto voy a ir cerrando, lo normal es que el cuerpo entre en desequilibrios. Con la glucosa vuelvo. Valor normal de glucosa, puedo estar por encima, que es cuando como después de una comida, se eleva por encima los valores normales la cantidad de glucosa, o puedo estar por debajo del valor normal cuando pasan muchas horas que no como nada. ¿Estamos de acuerdo, no? Son las dos situaciones de desequilibrio en el caso de la concentración de glucosa. Los desequilibrios se supone que tendrían que ser transitorios. Los desequilibrios se supone que tendrían que ser transitorios. Es decir, si tengo alta cantidad de glucosa después de una comida, el cuerpo dice, bueno, vamos a repartir la glucosa, vamos a bajar la glucosa a la sangre, repartiendo a la célula, repartiendo a la célula. Pero si comí tan zarpadamente que después de repartir y darle energía a todas las células, sigo teniendo alta la cantidad de glucosa, acá está mi valor normal, ¿sí? Acá está mi valor normal. Bajé un poquito la concentración de glucosa repartiendo a todas las células, pero sigo estando por encima del valor normal. ¿Volví al equilibrio? ¿O me falta todavía para alcanzar el equilibrio? Falta todavía. Falta, tu cuerpo está tratando de bajar la glucosa, tiene que llegar hasta esta franja. Bajó un poco repartiendo a las células del cuerpo. Bien, ¿estamos en equilibrio? No. Bueno, dice la sangre, ¿y ahora qué podemos hacer para seguir sacando esta glucosa que está aumentada acá? La hiperglucemia lleva al fallo de los órganos. El aumento de glucosa sostenida en la sangre lleva al fallo de los órganos, que es lo que pasa con la diabetes. Se altera la visión, se altera el corazón, se alteran los nervios, un montón de cosas.
¿sí? Entonces, tenés todavía elevada la glucosa en sangre, se repartió a todas las células posibles del cuerpo y tenés todavía elevada la cantidad de glucosa en la sangre. Dice la sangre, ¿qué más puedo hacer, che? A ver, ¿qué más se me ocurre? Ah, cierto que tenemos heladeras. Bueno, vamos a guardar la glucosa en heladeras. Las heladeras están en el músculo y están en el hígado. ¿En qué consiste esa heladera? Agarrar a la glucosa, meterla dentro de esos órganos, en el tejido muscular y en el tejido hepático, y dentro de esas células empaquetan las glucosas, las van juntando, forman como paquetes de azúcares, y a ese paquete de azúcar ya no le llamamos glucosa, lo llamamos glucógeno. Es un polímero de glucosas. Entonces, cuando tenés todavía, tu cuerpo utilizó lo que tenía que utilizar de glucosa para fabricar la energía que tu cuerpo necesita, y tenés todavía altos los niveles de glucosa en la sangre, la siguiente alternativa es llenar las reservas de nutrientes. Hay dos reservas principales de nutrientes en el cuerpo. Una es en forma de glucógeno. ¿Qué hace? Baja los niveles de glucosa, los mete al hígado y al músculo y los transforma y los deposita en forma de glucógeno. Los deja ahí como un depósito energético. Dice, vamos a guardar por las dudas porque este por ahí no come y tenemos que tener una reserva de nutrientes por si nuestro dueño no come. Entonces guarda en esas heladeras el exceso de glucosa de la sangre. Seguimos bajando la cantidad de glucosa de la sangre, pero todavía no entró al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? No entró al equilibrio. Sigue por encima del valor de equilibrio la concentración de glucosa en la sangre. Entonces dice miércoles, ya le entregué a las células, ya guardé en las heladeras, en el hígado y en el músculo el glucógeno. ¿Qué más puedo hacer? Dice el cuerpo. Sigue buscando el equilibrio. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a transformar esta glucosa, vamos a transformarla, si tengo mucho, ¿qué se hacía con lo que tenía mucho? Para buscar un equilibrio. ¿Qué se hace con lo que tengo mucho? Hay que disminuirlo. Lo trato de bajar transformándolo en otra cosa que haya menos. Entonces, si tengo todavía mucho a nivel de glucosa, ya repartí un poco las células, ¿me bajó un poco? Sí, pero tengo alto todavía. Vamos a guardarlo en forma de glucógeno. Bajó un poco más la concentración de glucosa, pero no llegamos al valor normal todavía. Ya llené la heladera de glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Qué más puedo hacer? Dice el cuerpo. Vamos a transformarlo en otra cosa. Transforma los hidratos de carbono en grasa. Transforma los hidratos de carbono en grasa. Es otra búsqueda de equilibrio. Transformó un poco de hidrato de carbono en grasa. ¿Sí? Ahí me doy cuenta si estoy comiendo en exceso de hidrato de carbono, chicos. El engorde es el mejor tipo la mejor referencia para saber si estoy comiendo en exceso o no. Y escúchenme, no es normal, no es normal, no es normal. Pero escuchen, glucosa y proteínas no tendría que haber normalmente en la orina. Yo le pido un estudio de orina a Luciano, ¿sí? Hago un estudio de orina a Luciano y ¿qué esperaría encontrar? ¿Espero encontrar glucosa en la orina? ¿Espero encontrar proteínas en la orina? No, no es normal. Glucosa en orina se dice glucosuria. Proteína en orina, ¿cómo se diría? ¿Eh? ¿Protesuria? ¿Eh? Protesuria, Parecido. Proteinuria. casi. Proteinuria. Glucosuria y proteinuria. ¿Es normal que haya? No. No. Pero si tu cuerpo no encuentra otra solución,
Y bueno, ya que aprovechamos el tobogán de la basura que es la orina, todo se manda los desechos a la orina. No es normal mandar glucosa a la orina. No tendría que haber glucosa en la orina en condición normal. Pero si yo le tomo un estudio, hago un estudio de orina con una persona y me encuentro con que hay glucosa en la orina, me está hablando de que el cuerpo trató todas las formas de bajar la cantidad de glucosa en la orina, lo metió a la célula, o capaz que no lo pudo hacer, ¿sí? Capaz que no pudo meterlo a la célula, entonces lo metió en la forma de glucógeno, capaz que no lo pudo hacer, capaz que lo transformó directamente en grasa y sigue teniendo altos los niveles de glucosa. Entonces, como última opción, ¿qué hace la sangre? Dice, a ver, ahora que nadie me ve, y tira la glucosa a la orina. Ya cuando no hay más alternativa, ya generaste la energía por parte de la célula, ya guardaste los depósitos de glucógeno y los tenés llenos, ya transformaste grasa, ya generaste grasa y te seguís teniendo altos los niveles de glucosa porque comiste exageradamente mal, mucha glucosa. Si se mantiene en el tiempo, eso va a hacer que la glucosa en exceso trate de ser eliminada por la orina, porque el cuerpo trata de buscar su equilibrio, no importa el costo. Entonces empieza a mandar glucosa a la orina. Otra forma de tratar de volver a normalizar sus niveles de glucosa en la sangre. Eliminación de glucosa en orina. Eso aparece en un diabético. ¿Me van siguiendo? Sí, Cris. Bien. Y hasta ahí voy a llegar por hoy. No los voy a enloquecer más. O sea, en un rato, por un rato. Ya vamos a seguir en la clase siguiente. Al final no pude comentarles lo que quería comentarles, que es la parte de regulación de un canal iónico y de una permeasa, ¿sí? Pero vamos a hablarlo en la siguiente clase de generalidades. Les voy a comentar. Esto que les comenté abre la cabeza a pensar mucho en un montón de temas que van a tener que ir estudiando de acá en adelante, y no solamente el ingreso. A mí me interesa que ustedes cambien su perspectiva desde ahora, desde el ingreso, para el resto de la carrera. Yo tengo que tratar de facilitarles todo lo que más pueda, lo que sea el estudio. Si ustedes cambian la mentalidad y buscan la forma sencilla de estudiar, van a ver que todo se basa en equilibrios y desequilibrios. Todo, absolutamente todo lo que estudian en la carrera es en base a equilibrios y desequilibrios que se pierden, que se ganan. La búsqueda de equilibrio a veces se logra, a veces no, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase nos vamos a centrar en hablar de estas dos últimas características de la bidireccionalidad y la regulabilidad para el caso de los canales iónicos y las permeasas, ¿sí? Así que bueno, con eso vamos a seguir. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Corto el video.